¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a este contenido extra. No es precisamente capítulo, pero estamos muy emocionados. Está aquí mi querido Alejandro Vázquez Azpilicueta, el Vasco, acompañándome y tenemos una entrevista buenísima. No te voy a preguntar cómo estás, porque se lo voy a preguntar a nuestro invitado. Amigos, agárrense, porque tenemos al director de El Suplente, Diego Lerman, que nos está acompañando para responder algunas preguntas. Nos dieron chance de ver la película por adelantado. Estamos muy emocionados y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Encantado. Buenísimo, Gustoso de estar buenísimo. acá. Sí, la verdad es que ambos estamos bastante emocionados. Nos gustó mucho la película, ya te lo decía Ale. Y nada, te queremos hacer algunas preguntas para que nuestra audiencia conozca la película y se animen a verla, porque se estrena este jueves 26 en circuito independiente. O sea, vayan a las cinetecas. Supongo que después ya se va a estrenar en diferentes plataformas, pero vayan al cine, amigos. Creo que vale la pena la experiencia. Siempre vale la pena ir al cine a ver las películas. Para eso se hacen, por lo menos es algo que se disfruta mucho. A mí me encanta poder verlas en el cine. Sí, aparte lo difícil que está haciendo últimamente estrenar en cine. Después de la pandemia ya estaba complicado y ahora ir a salas es más difícil todavía. Así que... Justo escuché, ¿no? que fue parte de la inspiración de la película, ¿no? Salir de la pandemia y que has tenido experiencias bonitas saliendo de la pandemia en las salas de cine, en los festivales. Sí, bueno, fue como una película, esta es la sexta que hago, pero yo lo digo, fue como una nueva ópera prima, porque en la pandemia estábamos ya con el proyecto en marcha, incluso con fecha de rodaje ese año, y bueno, cuando llegó la pandemia, como a todos, ¿no? Todo patas para arriba y ya sin saber no solo si hacíamos la película, sino si seguía haciendo cine algún día o Claro. qué le iba a pasar a la humanidad. Y la verdad que cuando se pudo filmar era como una alegría, que aparte con el mismo equipo que estaba planeado hacer, que es con el que vengo trabajando, que muchos son amigos. Así que bueno, muy, muy feliz de que se haya podido hacer. Qué bien. Bueno, ¿Quieres empezar con las preguntas, querido Sí, Vasco? primero aclararle a Diego que somos muy, muy cinéfilos los dos, nos encanta, así que Herejes no suele tratarse de cine, pero cuando la gente de Pimienta nos acercó esta posibilidad, tiene que ver con que conocen nuestro contenido y la verdad la película toca muchas cosas que nosotros hemos tratado en el programa. Entonces, el enfoque quizás va a estar más sobre el contenido, sin spoilear nada de la película, pero intentar pensarla un poquito o charlarla un poquito más desde ese lado. Por lo menos me encanta, a eso quiero ir yo. La película me gustó mucho, sinceramente me gustó mucho, lo dije en las redes. La verdad me parece súper interesante, me siento muy vinculado en un punto con el profesor y eso te quiero preguntar, o con el viaje del profesor, que es algo que a mí me interesó mucho de la historia, y quiero empezar por ese lado. Para ponerle un poco en contexto a quienes no la vieron todavía, si ven esto después del estreno, vayan a verla. La historia trata básicamente sobre un escritor, experto en poesía y en literatura en general, que toma un trabajo de suplente en una escuela secundaria del conurbano de la ciudad de Buenos Aires y tiene que tener, por varias cosas familiares, personales y del trabajo que está asumiendo, un viaje hacia un mundo que no necesariamente es el de él o que dejó de ser el de él. Y mi primera pregunta sería esa. Este profesor, este personaje, Diego, llega a esta escuela que es un mundo distinto, no solo del que le vemos a él en su día a día por lo que percibimos antes, sino de la expectativa que él tiene, porque al inicio de la película se muestra que él quería ser profesor universitario, y se encuentra con un montón de cosas que él no conoce o que si conoce olvidó, ¿no? Quienes vean la película entenderán esto. ¿Te pasó algo así en el proceso de escribir a este personaje y de escribir esta película? Es decir, ¿te vinculás con ese profesor en el sentido de que ese lugar, de que esa escuela del conurbano con otras necesidades, con otras urgencias y con otros problemas es diferente a lo que uno puede ver
en una educación universitaria en la ciudad de Buenos Aires o en un mundo más de clase media de la ciudad de Buenos Aires? ¿Te sentís, te pones en ese lugar de ese profesor, en ese viaje que hace? Sí, bueno, a ver, hay algo como de cuando surgió el proyecto, viste, hicimos como una gran investigación. A mí me acercó la propuesta a Juan Vera, un productor. Él había ya empezado a hacer entrevistas. Me preguntó si me interesaba el tema. Le dije que me reatrapaba. Él me pasó un poco su investigación y yo lo que le propuse es, bueno, ampliarla. Y fue una investigación de casi 2 años. Yo Wow. en el medio, bueno, hice otras cosas también, pero siempre volvíamos, o volvía yo a esta idea, a esta película, porque la verdad es como que todo el tiempo, aparte, a medida que me iba metiendo, también iba conociendo más gente, me iban llegando, no sé, libros, mensajes, propuestas. Y, y entonces un poco lo que, después de tener todas esas entrevistas, de visitar las escuelas, de presenciar las clases, de charlar con docentes, con alumnos, de recorrer los barrios. La gran pregunta era desde dónde hacer una película o cómo hacerla, ¿no? Como había muchas películas posibles, también muchos riesgos, de dónde focalizar. Y un poco ya en el trabajo de guión concreto surgieron varias posibilidades, pero a mí la que más me interesó era la de trabajar de un docente universitario que pertenece a otro mundo, un mundo más académico, si se quiere, y que va por un trabajo temporal, por una situación más medio circunstancial, y tiene que enfrentarse a su vocación más primaria, ¿no? Que lo pone también en crisis y donde sus herramientas no le funcionan. Creo algo de la docencia me parece que tiene que ver con eso, con encontrar un canal de comunicación. A mí me ha pasado dando clase en diferentes lados, que bueno, cuando eso sucede es mágico la mayoría de las veces, pero muchas veces hay que tener como pasar una barrera, ¿no? Entender el grupo, también los intereses, uno viene a plantear cosas y bueno, ¿qué respuesta tiene? Es como, hay algo de intercambio muy fuerte. Yo generalmente di clases de cine. He dado en algún secundario, pero no como ya de mucho más joven, pero no como los de la película. Pero a mí me era cómodo un personaje que aterrizaba ahí, ¿no? Como que llegaba un poco como un extranjero y que un poco la película lo que cuenta es el viaje más personal de él. Sí. Más allá de que obviamente está la relación con el aula, la relación con el alumno, pero como ese paso que yo veía y en la mayoría de las entrevistas y entre esos docentes que se implican y aquellos que no, como en esa frontera muy clara, porque se implican con el contexto y una vez que se implican rompen todas las barreras. Hay profesores como un poco la profesora de biología, Clara, que hasta se van a vivir a esa zona. Claro. Esas zonas incluso me pasó recorriendo diferentes barrios, no sé, desde la zona de la Villa 1114, Lugano, bueno, ahí mismo en Isla Maciel, en Avellaneda, en el Doque también. Como que cuando uno estaba cerca o ibas de la mano de los profesores estos que son referentes, muchos de ahí, de esas zonas, ¿no? Es como que pueden caminar por todos lados, incluso en zonas que por ahí son más peligrosas. Claro. Bueno, un poco entonces mi deseo, desde donde yo la veía la película era eso, de contar ese viaje y desde alguien que viene de otro mundo, un mundo más intelectual, más hermético, más de burbuja y de golpe aparece en este territorio sin herramientas y en medio de esta crisis personal también, por ahí más ligado a una edad que yo tengo también, y en eso es como que busca un nuevo sentido y refundar un poco su vida, su vocación. Bueno, es un escritor trabado, ¿no? Él dice que publicó un libro, pero ahora no le sale nada. Y bueno, un poco de eso va la película. Buenísimo. Sí, la verdad está muy... Ahora te dejo, Rob, pero sí, un par de apuntes sobre lo que dijo, porque me llamó mucho la atención y me pareció exprofeso, y ahora por lo que comentás lo confirmo, cómo los profesores que no se vinculan,
que hay una escena muy, muy clara y muy contundente de eso, terminan quedando difuminados en el fondo de la historia, no Sí. tienen una personalidad real, como que el no vincularse fílmicamente es muy claro cómo desaparecen de la construcción de la historia, porque claro, ese no involucramiento se ve de manera muy clara en ese sentido, y te felicito por eso, porque está buenísimo cómo elegís qué personajes que en la vida toman un rol secundario en la película queden casi como extras. Eso está buenísimo. Y lo otro que te quería comentar, respecto del viaje que vos decís que él hace, a mí me gustó mucho cómo lográs subvertir, cambiar lo que quizás está un poco gastado en tantas películas del profesor que va e inspira, y entonces el viaje es de los alumnos a parecerse al profesor, ¿no? A dejar de ser lo que son. Ese pecado en el que a veces caen películas americanas del white savior. Y en esta se logra ver muy bien cómo el viaje es el de él a partir de todo eso, y cómo eso, por ejemplo, influye en la relación con la hija. Y eso me pareció extraordinario, cómo él tiene que, a partir de un montón de cosas, adaptarse y no hacer adaptar al resto a su superioridad intelectual, ¿no? Bueno, gracias. No, esa era un poco también la búsqueda, ¿no? Porque lo que era muy difícil era, bueno, es un tema, un universo que da para muchísimo, ¿no? Y obviamente es subjetivo, es personal, hay un montón de lecciones y que da para hacer un montón de películas diferentes también. Pero yo lo que tenía en claro y lo que me costaba era desde dónde buscar un relato honesto, ¿no? Lo más franco posible, porque hay tantos conflictos, hay tanta conflictividad y el tema ahí de la educación, digo, es central, creo que en la sociedad, y en esos márgenes se vuelve, bueno, muchas veces una cuestión de vida o muerte, ¿no? Es la última barrera de contención social frente a un montón, una población que no solo está en riesgo, sino que todo el tiempo tiene como propuestas y ofertas de caminos cortos y peligrosos, y como lo del narco, por ejemplo, que eso es algo que entró ya también cuando estaba investigando, como, bueno, yo me negaba un poco al principio y después dije, bueno, esto tiene que estar de alguna manera, lo político también, siempre como trasfondo, pero bueno, me interesaba la puja política, lo de un narcocandidato, como ver todas las aristas conflictivas del entorno, entender que las soluciones son muy complicadas o muy difíciles, o yo no sé cómo son, y intentar que ese contexto esté graficado lo más, en este sentido, decía, honestamente posible, de que no hay salidas fáciles, ¿no? No hay resoluciones, pero que bueno, que muchas veces aferrarse a eso que yo deseaba o veía, que es esos docentes que contra viento y marea ponen el cuerpo y van y tienen la fe de que vale la pena, ¿no? Y de que ahí en la educación y a través de su tarea pueden generar transformaciones, a veces muy pequeñas, a veces con mucha frustración, con desgaste, con temas de salud, pero que la apuesta es conmovedora. Y bueno, un poco yo lo que quería era como focalizar en eso, y que todo lo otro sea parte de un contexto que sea lo más gráfico posible, pero y sobre todo también de darme la posibilidad de dejar líneas abiertas, ¿no? No me interesaba hacer algo cerrado, sino Claro. que todo girase en torno al personaje, donde hay distintas viñetas, si se quiere, la relación con la hija, con su padre, con su exmujer, pero y ver cómo todo eso se podía combinar. Claro. Justo algo que yo le decía a Ale que me gustó mucho de la película son las actuaciones, y para lograr estas de diferentes líneas argumentales, pues siento que lograron un elenco muy, muy lindo. Siento que logran mostrar diferentes grupos, por ejemplo, los maestros, alumnos, las familias de los alumnos, la familia de Lucio. Y algo que me gustó mucho es el grupo de actores jóvenes que lograron para la escuela. Siento que para mí siento que funciona. Y me gustaría saber cómo fue tu experiencia trabajar con este grupo específico de actores.
Bueno, era uno de los desafíos, ¿no? De cómo lograr un aula viva, sobre todo a Claro. partir de esa edad y con ese tipo de educación y de escuela, ¿no? Donde digo, son muy activos, muy participativos, o dicen lo que piensan o se quedan callados, pero digo, están tomando opinión constante y no hay reglas muy rígidas. Yo había hecho una película en 2010, La mirada invisible, que Ujú. era una adaptación de una novela de Martín Cohen, Ciencias Morales, que tomaba una escuela, pero en el fin de la dictadura militar, tomaba el Nacional Buenos Aires, todavía todo un tema medio Foucaultiano, de disciplina, de una preceptora, la relación con el jefe de preceptores, pero ahí lo que se contaba era una escuela de élite, y entonces había algo de lo rígido, el control, acá era todo lo contrario, ¿no? No, Claro. no es una anarquía, pero bueno, docentes que faltan, que se ausentan, que una directora colapsada, como un poco es ese lugar de trinchera muy fuerte que tiene una escuela como esta. Y entonces el desafío era cómo hacer, cómo filmar eso de manera creíble. Y algo que también he hecho en otras películas, en Una especie de familia, en Refugiado y en esta, es mezclar como no actores o actores naturales se llaman, ¿no? Gente que por ahí no ha actuado nunca, pero que les hace la propuesta, lo han hecho muchos directores también. Pero a mí en ese cruce, sí, creo que ahí, si funciona, sucede una suerte de magia, porque traen la aportación de un universo, de un mundo que les es propio, que ya viene dado, ¿no? Que no tienen que Ujú. construir, como por ejemplo, qué sé yo, Juan Minujín tiene que componer, digo, ¿no? Algunas cosas las tendrá más cercanas, otras no, pero un personaje se reunió mucho con profesores, con, no sé, intelectuales, en fin, etcétera, etcétera, para componer el personaje. Ujú. Tanto los otros profesores, excepto la profesora de biología, que es la actriz María Merlino, el resto son profesores de esas zonas que yo conocí mientras hacía la investigación y después algunos de ellos les propuse actuar. Lo mismo sucedió con la conformación del aula. Tuvimos una propuesta bastante amplia en diferentes barrios, recibimos, no sé, videos primeros, con la directora de casting, María Laura Bertz, hizo una primer selección, después, bueno, hubo distintas instancias, conocerlos, charlar, hasta conformar un aula lo más diversa posible y también una apuesta, ¿no? Porque Claro. nunca sabés cómo va a terminar de funcionar. Lo que tuvimos fue como 2 meses de preparación de esa aula y bueno, y ahí fue establecer una dinámica de trabajo, también contarles cómo era filmar una película, desde mi lado de director, eh, no sé, como blanquearles que hay un guión y que, digo, desde que hay que seguir ciertas premisas y textos, pero que también me importaba mucho lo que surgía en el momento, entonces dejar un espacio también para ello, que no, la filmación no sea un caos, pues todo lo técnico, desde no mirar a cámara o no cortar, o en fin, bueno, diversas cuestiones, ¿no? Medio. Pero bueno, en esos 2 meses el aula, el grupo se terminó también de configurar, porque ellos que no se conocían después de los ensayos por ahí se juntaban, y fue muy grato, te diría que muy, no sé si fácil, pero había una energía muy festiva, ¿no? En el rodaje de las aulas del colegio, y había algo de eso que era lo que a mí me interesaba también transmitir, ¿no? Adolescentes apagados o, digo, sino esa energía de que todo es posible también, ¿no? A esa edad y un poco a veces lo trágico que yo observara era eso, cómo un docente puede cambiar la vida ahí, porque si brinda herramientas o se implica, si se compromete, se abren de una manera tan deseosos de eso. Hay, Entonces, hay un quería mostrar eso. momento, hay un momento de la película que te quiero preguntar si eso surgió improvisado de ellos o estaba en el guión, porque si es improvisado es perfecto. Y si está en el guión, felicitaciones. Es muy, muy chiquito y probablemente a los mexicanos se les va a pasar, así que se los aclaro. Hay un personaje, no quiero contar mucho, pero hay un personaje que tiene que salir del aula y cuando sale, uno de los chicos le dice recheto este. Recheto significa como muy fresa para los mexicanos, ¿no? Como súper fresa. Y a mí me llamó mucho la atención de esa palabra y de ese momento, cómo queda clara la incorporación que hace ese grupo, ese colegio del profesor, porque ese profesor también podría verse como recheto, Lucio, en la Sí. previa para los chicos, y sin embargo le hacen el comentario a él de que el otro es recheto,
Entonces, como adoptándolo y haciéndolo parte de esa crítica al otro por esa posición. Quería saber si esa palabra fue improvisada o estaba escrito. No, esa justo estaba, pero muchas como esa fueron improvisadas. Wow. Había esa zona de libertad, ¿no? Era más que entiendan la idea del comentario y después que se lo apropien y lo hagan. Esa estaba, era parte del guión. Está buenísima. Pero... Entonces te felicito porque está buenísima, porque transmite perfecto esa idea de ese es el ajeno, ese otro, que quizás en otra circunstancia los chicos lo verían y sería igual a ese, pero por el desarrollo de la película deja de serlo. Eso me encantó. Sí. Pero sí, por sí ejemplo, está. toda la escena de las paradojas, esas las fuimos improvisando. Era ¿sí? bueno, yo tiraba una, ellos tiraban otra, Juan tiraba otra, de golpe volvíamos, yo le decía, me gustó esta, y de golpe se armó una escena hermosa. Yo había Sí. escrito algo alrededor de la paradoja, un poco, la propuesta de Juan, pero las respuestas más concretas surgieron ahí de ellos, improvisando. Muy bueno. Sí, esa escena te da un sentimiento de que es genuina y también creo que le pega al clavo. Justo sobre la parte de escribir en las películas que tú estás dirigiendo, pues no todos los directores es algo que pueden hacer. Para ti, ¿cuáles serían los retos o beneficios de poder escribir las películas que diriges? No sé, me parece que ya me habitué, te diría que soy igual de guionista que de director. Claro. Generalmente intento armar equipo, no sé, he trabajado mucho con una amiga que co-guionista, María Meira, con la que solemos trabajar o hemos trabajado en muchas películas. En este guión también se sumó Luciana de Melo, que ella había trabajado en docencia, es una escritora de Argentina, tiene una novela que a mí me encantó y se sumó a una etapa. No sé, muchas veces es por etapas, también por ahí porque, no sé qué idea se tiene de la escritura del guión, pero es por ahí está yo 4 años dándole vuelta entre la investigación. Y bueno, y por ahí una etapa se suma a alguien, otra etapa otra persona, después cambia y vira, y no sé. Y decidí que todo el punto de vista va a pasar en torno a Lucio, entonces hay partes que pasan a la prehistoria, y así un poco es ir llevando un guión. Yo en general, lo que me hace estar muy implicado en la escritura es que como que después ya sé exactamente también, no sé, cómo son los personajes, de dónde parten ciertas escenas, pero cuando estoy dirigiendo lo que intento es como olvidarme un poco de ese lugar de guionista. A veces también yo hubo una serie que hice, que la pueden ver en Netflix, que se llama La Casa, que aprendí mucho ahí a escribir en set también, ¿no? Como a tener esa libertad, a decir, bueno, va la escena, no sé qué, no está funcionando. Bueno, a ver, vamos a replantearla, Claro. a ver, bueno, cambiemos esto, aquello. Entonces hay algo como que yo le doy más bolilla, digo, a que la escena funcione cuando lo estoy filmando que a seguir algo previamente acordado. Ahora, este guión tuvo un montón de trabajo por esto que les contaba, como era desde dónde y cómo adentrarse en ese universo y en esa que tenía un montón de posibilidades y bueno, hasta encontrar este viaje y también sabiendo que una película, no sé, yo sabía que iba a ser larga, pero bueno, más de 2 horas y media no podía durar, digo, porque ya era así, ¿no? Larguísima. Pero bueno, al final no llega ni a las 2 horas, o sea, ya en montaje también saqué algunas cosas. El montaje es como también un replanteo, un poco una nueva escritura. Realmente trabajo con el mismo montajista, un amigo Alejandro Broderson, y muchas veces lo que yo hago también eso a mí me funciona mucho, es ir editando al mismo tiempo que filmo. Claro. Entonces Mira. ya veo premontadas esas escenas y si no funcionó algo, bueno, me voy dando cuenta y voy cambiando. Entonces hay algo yo lo que intento transmitir siempre al equipo de película viva, ¿no? Como que, bueno, sí, no es que vamos, hay un plan, lo ejecutamos, porque el cine tiene mucho de eso, de planificación, Claro. muy necesaria. Van a ver, no sé, en la película hay un montón de planos, secuencias. Es que ahorita te quería preguntar algo de eso. Super planificación, pero la idea es la que no se noten, ¿no? Y o que no se note, que parezca natural, que parezca incluso hasta casual, diría, pero que esté por delante de toda esa planificación y de todo eso.
hay planos muy largos de 3, 4 minutos con mucha complejidad, incluso hay uno con caballos, con tiros, con esto, con aquello. Nos llevó un tiempo enorme planear eso, ejecutarlo después, pero bueno, no sé, intento como transmitir en set la sensación de partido de fútbol. Bueno, está bien, lo preparaste, qué sé yo, todo, pero llueve, te metieron 2 goles y te echaron a 2. ¿Qué hacemos? Claro. No, ya tenés que meter un par de cambios, no sé, hacer cosas sobre la marcha. Sí. Bueno, algo de eso, por más que hayas preparado muchísimo el partido, estoy siempre abierto a encontrar y a buscar cosas en rodaje. Me parece genial la analogía. Y sí, justo sobre estos planos secuencia que en algún momento sentí que era alguno salido de Children of Men. Siento que lograste un montón de secuencias y de tomas que son muy, muy bellas. Mucho juego con los reflejos. Hay una toma que me gustó mucho, que está un personaje dentro de un auto, sale y platica con otro y vuelve al auto y está la expresión que él tiene en cuadro de nuevo, que me pareció muy bonito. ¿Tienes alguna secuencia o alguna toma que te enorgullezca en particular? No sé si me enorgullece. La secuencia, por ejemplo, del comedor era una secuencia muy difícil. Sobre todo, primero porque había muchos extras. Estábamos en un comedor en un día que era un día, fue hace un año casi, había esta ola de calor en Buenos Aires, hace un calorón tremendo. Estábamos en medio de la isla Maciel y sumado a eso estaba todo el brote de Omicron. Entonces era como muy... se había puesto duro rodar. Las últimas 2, 3 semanas fueron muy difíciles. Y yo tenía como no sé, la tosudez de que quería resolver todo en ese plano secuencia. Y bueno, entonces había un montón de cuestiones, porque los extras tenían que estar funcionando, la cámara, la actuación incluso hay de un niño Lucas, en esa secuencia. hay niños, no sé. Y bueno, era de mucha complejidad, la situación de rodaje era muy difícil. Y bueno, me quedé muy contento con cómo quedó y con haber podido. Lo que pasa son esos momentos que más el plan B, ¿no? Es cuando ya te la jugás, decís, bueno, esto, o sale bien o sale bien. O sale bien o sale, quedó, pero ya no hay cobertura de nada, no sé, es como vas quemando las naves, pero bueno, muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Filmar de una manera a veces más arriesgada tiene que ver con encontrar un lenguaje más personal y en eso con el director de fotografía, Wojtek Staron, que es un genio, es polaco, ya es la tercera película que hacemos juntos, tenemos una comunicación y a veces podemos ejecutar ciertas cosas muy difíciles porque realmente es como, bueno, vamos hasta el final, no sé, bueno, esto tiene que salir. Pero bueno, yo lo que intento es eso, que no se note, que sea como natural, si querés, como que hay algo de lo rítmico cuando te jugás un plano secuencia que no lo vas a poder editar. Entonces es como la música, tiene la puesta en escena, tiene que ser rítmica ya de por sí, porque no podés después intervenirla. Agarrás, pegás la toma y quedó así. Bueno, entonces tenés que tener una súper concentración de que todo funciona. Buenísimo. Okay. ¿Bobby, vas vos o voy yo? No, dale, por favor. Bueno, yo te tengo una última pregunta o reflexión para que me hagas y qué te pasó. La película tiene, muy al principio, cuando él llega al aula e intenta enseñar poesía, y se nota una completa desconexión entre lo que él quiere enseñarle a los chicos y el interés de los chicos. O sea, están en otro planeta. Después se ve que no tanto, que la poesía entra en sus vidas por otros lados, pero no de la manera formal que él quiere enseñarla. Y es a partir de que él logra adaptar su enseñanza, los contenidos, a algo que pueda acercarse a los personajes, que por un lado pasa algo en la película, que creo que es muy meta y muy lindo, que es en cuanto él empieza a hablar de los policiales, la película se va convirtiendo más en un policial. Eso me encantó, como nota al margen. Pero
él logra acercarse a esos alumnos. Y vos comentabas al principio de la entrevista que esto te llevó a una investigación de 2 años, de hablar con profesores, de estar en el lugar, de hablar con alumnos, de ir a los colegios. ¿Entendés que esa es una situación general, que se crean contenidos para enseñarle a los alumnos desde un lugar de la sociedad y que quedan absolutamente alejados, por ejemplo, estos colegios? O sea, por ejemplo, que la enseñanza de la literatura, porque es de lo que trata la película, queda afuera no porque no interese la literatura, sino porque se le dan un acercamiento que quizás es virtuoso, como es la poesía, pero que nunca les va a llegar y no se adapta a eso la enseñanza, como se ve en la película con el personaje. Mira, mi sensación, te diría más general, es que la educación toda está como en una especie de, no sé si crisis, sí, crisis también, pero de replanteo, ¿no? Porque hay una educación más ilustrada, tradicional, un modelo, después funcionará más, mejor, peor o no, pero que tiene que ver con esto de aprender cosas inclusive de memoria, ¿no? Como datos, no sé. Y hoy eso está perimido. El mundo de hoy, digo, los estudiantes vuelan. Cualquiera que con un celular conseguís lo que querés en cuanto a datos. Y todo el tema me parece que pasa en cómo procesar esos datos, ¿no? Y cómo casi el lado más humano, te diría, sobre todo en ciertas materias. Hay otras más rígidas por ahí este, que sí, que es necesario, ¿no? Como pienso en matemática. Pero hay toda una gama muy grande que tiene que ver con estos datos, cómo se procesan, cómo se genera un punto de vista, cómo se toma una posición, cómo se entiende, a veces poner en crisis los datos de dónde vienen o cómo fueron tomados o quién te está contando una historia. Y entonces me parece como que la educación más, el modelo de educación más tradicional está absolutamente perimido, y que se sigue todavía repitiendo, y que bueno, y teniendo en cuenta en escuelas ya de zonas más vulnerables o de riesgo o marginales, hay a veces bueno, que hay un alejamiento inmenso, ¿no? Con el contexto en el que se vive. Por eso lo que yo veía y lo que creo de la educación es que tiene que ver con el intercambio y con algo más dialéctico, ¿no? De alguien que va con una y otros lo que le devuelven y se va generando y que eso, digo, funciona si hay empatía, si la clase ve que ese docente, primero si le gusta lo que enseña, eso, digo, si transmite algo de su fascinación, ¿no? Desde dónde lo convoca. Y después si tiene empatía también con la clase, con esas, desde un lugar más humano, yo lo llamaría, como que la puerta claramente para mí es, en ese tipo de escuelas es la empatía. En otras podrá ser que quieren aprobar o que quieren progresar o que después quieren, no sé, un plan ya de futuro. Entonces, en este tipo de escuelas no. O sea, porque casi que no, esa idea de futuro no existe, es un presente inmediato, urgente y continuo. Entonces, tengo como esa visión. Es muy general, se podría hablar más en particular, pero bueno, un poco por ahí la veo. Y estoy seguro que al irla presentando en países de Latinoamérica, como te va a pasar en México, se va a reflejar lo mismo, porque no es un fenómeno exclusivo, con los matices, por supuesto, porque lo que vemos en El Suplente es un conjunto de alumnos con necesidades similares, pero a la vez heterogéneos. O sea, vemos la familia de los inmigrantes bolivianos. O sea, hay una heterogeneidad, pero con necesidades comunes. En otros lugares quizás es más homogéneo la construcción de población, en otros aún más heterogénea todavía, pero siento que esa cuestión de la crisis educativa y de la construcción de la ilustración de la educación, cuando nos estamos alejando de esos conceptos totalmente, es bastante similar. Siento que va a haber un punto de contacto en Latinoamérica con tu película, ¿no? Sí, concuerdo. Sí, totalmente. Bueno, antes de ayer estuve en la Cineteca encontrando con un montón de periodistas y me transmitían esto, ¿no? Como la similitud con las realidades
también de México, de aquí de México, y creo que, bueno, que de mucho de Latinoamérica. No conozco por ahí tan en profundidad la de otros países, pero me doy cuenta que, digo, hablamos y son parecidas, Sí. No hay tanta diferencia. Después con sus matices, obviamente. Bueno, acá se sorprendían mucho de que todo el tema narco también exista en Argentina, como si fuese una exclusividad de México, de Colombia, ¿no? Y la verdad es que si caminás por cualquiera de esos barrios, un poquito ves que casi un estado paralelo, no sé, como... Entonces... Vos dijiste al principio de la entrevista, justo tomándote eso, decías que vos te habías resistido a incorporarlo en la película y después se hizo inevitable porque tenía que ver con la realidad, ¿no? De lo que ibas a contar. De vuelta, vuelvo al viaje del profesor. Sí, entiendo que hay un paralelo con eso en lo que le pasa en la película. Entiendo que el personaje no ve primero esa realidad, entra porque se lo pide el padre, lo que sea, y termina involucrándose en un montón de cosas que creo que ni existían, ¿no? Entonces, y ahora lo que decís de los periodistas que tampoco lo saben, como que todos vamos descubriendo realidades que no queremos ver en nuestros lugares, y creo que la película es muy efectiva en eso, por lo menos para los porteños, sin lugar a duda lo es. Sí, por ahí también algo de lo geográfico, ¿no? Donde filmamos nosotros es a 20 minutos del obelisco. Sí. No es que nos fuimos hay una escalera, ¿viste? A veces hay una escalera por la que se llega a la isla Maciel desde Capital. Claro, hay una sensación de que se habla de algo muy lejano y es parte de la sociedad, digo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, más geográficamente cercana, y sin embargo Lucio parece que va de un mundo a otro, ¿no? Sí. Que cruzar el puente de la Boca es, no sé, es como un límite, y la verdad que bueno, algo de eso, los docentes que hacen ese trabajo a diario la tienen re clara, ¿no? Es como hacen eso todos los días y en muchos casos, bueno, sostener eso a veces se les vuelve muy complicado también, y otros dedican su vida, y un poco ese era el lado más conmovedor del asunto para mí. Uh-huh. Bueno, por mi parte no tengo nada más, Rob. No, pues estamos llegando a la conclusión entonces de esta bonita entrevista. Muchas felicidades, Diego, por la película. Ya te dijimos que nos gustó mucho y yo creo que a nuestra audiencia también le va a gustar mucho. Entonces vayan a verla, amigos. Ya este jueves 26 en Circuito Independiente, Cientecas, vayan. Sí. Y si no alcanzan y están escuchando esto después, pues buscan en plataformas de streaming. Muchísimas gracias, Diego, y muchas felicidades de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Un abrazo grande. Adiós.